Hola, hola. Soy Felipe Izquierdo para Capitalismo Revolucionario. Estoy aquí en la plaza, en la plaza Baquedano. Ahí está Baquedano. Miren, ayer se me iluminó una cuestión. Dije, a ver, ¿cómo es la cuestión? A ver, 1810, 1811, las insurrecciones o revueltas que no eran propiamente tales para, como todos sabemos, no era por la independencia. Después terminamos en la independencia, después de varias cosas largas que yo tengo explicado en los videos de la independencia en este mismo canal. Hay más de 24 videos sobre la independencia, hay algunos que tienen 2 horas, pero está el detalle, lo quise hacer con el detalle. Entonces dije, bueno, 1810, 1811, las revueltas, digamos, el inicio de lo que fue ese proceso de independencia. Después, si contamos 50 años exactos, ahí para que se vea, si contamos 40 años exactos, llegamos a 1851, que fue la guerra civil de 1851, la insurrección, o sea, el desacato de las fuerzas del sur, y donde en Santiago hubo la Sociedad de la Igualdad y muchos niñitos bien que eran ultraliberales, hicieron revueltas. Ahí está muy bien descrito en el libro de Blest Gana, El Loco Estero. Sobre todo fue en la zona del Cerro Santa Lucía, toda esa zona de la Alameda hasta la parte Moneda. Ahí donde hubo mucha violencia. En 1851, porque estaban poniendo en duda la elección de Manuel Montt. Y ahí le tocó a nuestro querido Manuel Baquedano participar en la batalla de Loncomilla en contra de los que venían rebelándose contra la autoridad central desde Concepción, y él tuvo que luchar contra su padre y contra su hermano, que estaban en el otro bando. Entonces ahí tuvo una destacada participación en la batalla de Loncomilla, y fue una fortuna que haya sido así, porque si hubieran ganado los revolucionarios, el sistema portaliano habría colapsado con apenas 20 años de funcionamiento. Por lo tanto, no habría podido demostrarse lo feliz, lo eficaz que fue para dar prosperidad y orden institucional a Chile. Y este sistema portaliano, 40 años después, de 1851 a 1891, se produce la Guerra Civil de 1891, donde el Congreso, esta disputa que tenemos ahora entre el Congreso y el presidente no dice nada, en realidad está ahí, pero en esa época había un presidente como Manuel Balmaceda, que está allá, José Manuel Balmaceda, que era, allá está el monumento, que era un gallo de mucho carácter y que quería hacer cosas interesantes. Yo pienso que Balmaceda era un buen presidente, se le pasó la raya porque debería ser un poco más prudente. Pero bueno, el Congreso se rebeló contra él porque había aprobado el presupuesto de 1891 sin la aprobación del Congreso. La Armada se rebeló el 7 de enero de ese año con Jorge Montt, que era el líder de todo esto y que después fue presidente. Y aquí también está nuestro queridísimo Manuel Baquedano, que fue presidente de Chile porque Manuel Balmaceda, José Manuel Balmaceda, cuando ya fue derrotada el ejército en Concón y después en Placilla, sobre todo fue derrotado, aparte de la instrucción que tenían los de la Armada, que eran mejor entrenados, lo que tenía también es que el ejército había oficialidad e incluso tropa que se pasó para el bando de los congresistas. Entonces, Balmaceda le dejó el mando del país a Manuel Baquedano, que estuvo unos días con el mando del país tratando de evitar los saqueos, pero los saqueos fueron generalizados contra todos los balmacedistas. Aquello fue una cuestión horrible. Y terminó el sistema portaliano con esta exitosa insurrección de la Armada, y ahí tenemos entonces una revolución que fue negativa para Chile. Fue negativa. ¿Por qué? Porque el Congreso empezó a mandar y siempre llamaba a cada rato a los ministerios y hacía que los presidentes estuvieran una rotativa ministerial, todo el rato cambiando de ministerio. Se ponían en duda permanentemente
a los, a los ministerios que ponían los presidentes. Entonces, no hubo un desarrollo, el país se quedó con la inercia positiva que llevaba de lo que fue la Guerra del Pacífico, lo que fue la riqueza del salitre, que Chile se expandió económicamente, geográficamente, demográficamente, pero solamente fue la inercia. Y quedó la aristocracia castellano-vasca en ese, diríamos, manfinfleo o masturbación, o en esa autocomplacencia que les pasó la cuenta después de 40 años. Del 1891, de nuevo hay 40 años hasta el ruido de sables, y en este momento fueron los militares los que, a través del movimiento del ruido de sables, generaron un cambio que fue positivo. Fue positivo porque había que echar a andar. El Parlamento estaban discutiendo sobre sus dietas, eran unos tipos ampulosos, eran unos tipos creídos. Lo peor de la aristocracia castellano-vasca en decadencia. Solamente tenían el orgullo de clase, el orgullo de nada más que eso, les quedaba el puro orgullo nomás, pero no estaban haciendo nada. Entonces ahí se produjo una revolución que fue muy buena, pacífica, y donde se llevaron a cabo todo lo que fueron las leyes laborales, que fueron útiles hasta el día de hoy, la jornada de 8 horas, la ley de la silla, que uno podía sentarse de repente, etc. O sea, hay un montón de legislaciones que estaban paradas en el Congreso, y el ruido de sable fue precisamente una amenaza, y ahí viene después, esto está en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, primer gobierno, y ahí viene la redacción de la Constitución. Yo pienso que la Constitución del 25 no era necesaria, podría haber sido la misma Constitución del 33, y hasta el día de hoy podríamos tener la Constitución del 33 con modificaciones, pero es mucho más sobrio, es mucho más distinguido para un país tener una sola Constitución, como los Estados Unidos, que tienen la Constitución, creo que es de 1776, no me acuerdo cuál, no me acuerdo la fecha, discúlpenme, pero en todo caso es una Constitución que lleva todo el tiempo. En Estados Unidos no han tenido que cambiar nada. Entonces, esto tuvo su lado positivo y negativo. Lo negativo es haber cambiado la Constitución y haber hecho una Constitución extremadamente liberal, lo que permitió que no hubiera gobiernos fuertes, gobiernos con harto apoyo en el Congreso. Generalmente los gobiernos, durante esos 40 años hasta Allende, o sea, desde 1924 a 1973, tenemos 40 años de nuevo. Y esos 40 años fueron, por un lado, positivos, por otro lado fueron negativos, más negativos que positivos. Una alta inflación, políticas proteccionistas con altos aranceles aduaneros, con políticas desarrollistas, de impulsar la Corfo, impulsar el Estado como empresario, que no resultaba, etcétera, etcétera. O sea, largo de analizar. Entonces fue positivo, negativo, digamos, una mezcla. Después viene el gobierno de la Unión Popular y el régimen militar, y ahí se produce de nuevo, a los 40 años, un cambio que yo valoro positivamente. Obviamente lo que hizo el gobierno militar fue una cosa extraordinaria, fue fantástico, porque liberó las garras, o sea, liberó a la economía de la supervisión absoluta que tenía el Estado. Por ejemplo, cuando después del golpe, llegaron unos comerciantes, empresarios a hablar con el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda les dijo, bueno, ¿cómo fijamos los precios? Dijo, no hay fijación de precios. Eso, antes del ladrillo, antes de que empezaran a funcionar los Chicago Boys, o sea, la escuela de Chicago, antes de eso ya había una claridad de decir, bueno, dejemos que haya libertad de precio. Y se notó el cambio inmediatamente. El golpe militar fue una muy buena cosa. Ya no quiero hablar de dar adjetivos, porque no tiene ningún sentido. Pero en todo caso, eso es lo que yo ayer pensé, dije, 40. ¿Qué va a salir ahora? Tenemos 40 años por delante. ¿Qué es lo que va a salir de acá? Vamos a decir rechazo, vamos a aprobar un plebiscito, un apruebo, y después vamos a tener 40 años de dictadura chavista.
estamos en una encrucijada y yo lo que veo es que la gente está muy dormida. Yo cuando anduve ayer, todo el tiempo que estoy comunicándome con la gente, me doy cuenta que la gente no toma el peso de lo que se está jugando, no ve que hay un peligro. Están todos como, piensan que no entienden que esto es un disfraz del marxismo. El marxismo se disfraza con esta cosa como neutral de una constitución, pero la constitución, olvídense, va a ser, bueno, yo no quiero seguir adjetivando, discúlpenme, viva Cristo Rey, un abrazo.